Efecto anclaje. ¿Alguna vez entras a una tienda y el primer precio que ves parece poner todo lo demás en su lugar? Ese primer número actúa como ancla. Aunque no lo notes, tu estimación se pega a él y te cuesta alejarte. El anclaje es una regla sencilla y poderosa. Cuando te piden juzgar una cantidad incierta, un precio, una probabilidad, una pena, tu mente toma una cifra inicial y ajusta desde ahí. El ajuste casi nunca es suficiente. Eso deja tu respuesta más cerca del ancla que de la verdad objetiva. Los primeros experimentos formales vinieron de Tversky y Kahneman y mostraron que incluso un número aleatorio puede arrastrar tus juicios. Piensa en un barco que llega al puerto y arroja el ancla. Aunque la corriente empuje, el barco no se separa demasiado. El número inicial actúa igual en tu mente. A veces el ancla es deliberada, como cuando un vendedor pone un precio alto para que el descuento parezca mejor. Otras veces es accidental, por ejemplo un dato que escuchaste en una noticia y que después colorea todas tus expectativas. ¿Por qué pasa esto? Hay varias explicaciones. Una es la heurística de anclar y ajustar, empiezas por el primer valor y haces correcciones cognitivas que suelen ser insuficientes. Otra explicación más moderna dice que anclarse puede ser racional cuando procesar toda la información cuesta tiempo y energía. En ese sentido el ancla es un atajo útil pero con sesgo. Investigaciones posteriores han mostrado que la fuerza del anclaje depende del contexto y de diferencias individuales. No es solo teoría. El anclaje afecta situaciones reales y a gente experta. En juicios y demandas los montos propuestos por las partes influyen en las decisiones de magistrados y jurados. Estudios con jueces muestran que una cifra alta o baja puede cambiar la sentencia o la indemnización. En medicina, anclas numéricas pueden sesgar diagnósticos o decisiones de tratamiento. En la vida cotidiana, negocias peor si aceptas el primer número sin cuestionarlo. También hay matices. No siempre el ancla viene de fuera. Puedes autoanclarte. Si te preguntas primero cuánto crees que costará, y tu primera impresión es alta, eso actúa como ancla para tu propia toma de decisiones. Y hay técnicas que los demás usan a propósito, ofrecer una cifra absurda para luego conceder y que tu percepción del acuerdo aumente. Es una táctica clásica en ventas y negociaciones. ¿Y cómo evitar caer en la trampa? Aquí tienes tácticas prácticas. Primero, identifica la posible ancla. Si alguien te da un número como punto de partida, piensa en la fuente y en su interés. Segundo, busca información fuera del ancla, datos históricos, rangos, comparables. Tercero, crea tu propio ancla razonada antes de escuchar la ajena. Si vas a negociar, decide un valor objetivo y un mínimo aceptable. Cuarto, si debes estimar, usa métodos que no dependan de una sola cifra inicial, por ejemplo dividir el problema en partes. Hay también estrategias psicológicas sencillas. Pide tiempo para pensar. Expon contraejemplos numéricos para romper la influencia del primer número. Y cuando seas tú quien fija un ancla, entiende la responsabilidad, el primer número que pongas moldeará la conversación. Lo bueno es que conocer el sesgo te da ventaja. La conciencia lo debilita. Al final, el efecto anclaje te recuerda que los números no llegan neutros. Llegan con historias, intereses y peso psicológico. Tú puedes aprender a notar la cuerda que ata al barco y soltarla con datos y con pausa. Así tus decisiones dejarán de flotar a la deriva del primer precio que viste. Heurística de disponibilidad. Visualiza por un momento tu teléfono abierto en el feed de noticias. Hay un titular grande sobre un accidente de avión, seguido de comentarios virales. Al bajar, ves pocos textos sobre víctimas de accidentes de auto, aunque esas muertes sean mucho más comunes. Esa sensación de que el peligro dramático está por todas partes viene de la heurística de disponibilidad. La heurística de disponibilidad es un atajo mental. Cuando tienes que juzgar la probabilidad de algo, en lugar de buscar datos exactos, tu mente toma lo que viene más fácil a la memoria y usa eso como pista. Si un evento es reciente, emotivo o ocupa titulares, te resulta fácil recordarlo y por ello lo sobreestimas. Este fenómeno fue descrito por Tversky y Kahneman y es una piedra angular en el estudio de los sesgos cognitivos. Por eso muchas personas temen volar más que conducir. Los accidentes aéreos son raros pero tremendamente visibles. Los relatos, imágenes y análisis ocupan espacio en la memoria. En cambio, las muertes en carretera son frecuentes y menos narradas. Como resultado, tú puedes creer que volar es más peligroso aunque las estadísticas digan lo contrario.
Ese desajuste entre memoria y frecuencia real es el núcleo de la disponibilidad. La heurística no solo distorsiona miedos, modula decisiones públicas y privadas. Por ejemplo, narrativas vívidas sobre efectos adversos de vacunas provocan que algunas personas perciban riesgos mayores de los que muestran los datos científicos. Estudios recientes muestran que historias personales y testimonios dramáticos cambian la percepción del riesgo más que la información estadística. Por eso las campañas informativas que solo dan porcentajes a veces no bastan frente a relatos emocionales. Los medios amplifican el efecto. Cuando un tema ocupa la agenda informativa con repetición, se vuelve mentalmente accesible. Eso explica por qué después de un atentado la sensación de inseguridad sube aunque las tasas de delito no lo justifiquen. La facilidad con la que recuperas ejemplos marca tu juicio sobre cuán probable es que algo ocurra. Los estudios sobre percepción del riesgo y terrorismo muestran esta relación entre cobertura y cambio de comportamiento. Hay factores que hacen que algo sea más disponible. La novedad y la emoción elevan la memorabilidad. La repetición refuerza el acceso. Las imágenes fuertes y los relatos personales se pegan más que números fríos. Además, la familiaridad juega. Cuanto más familiar encuentras una historia, más la consideras típica. Así funcionan los atajos mentales que te permiten decidir rápido pero a veces errado. ¿Cómo te proteges de su tiranía? Primero, pide las tasas base. Pregunta cuántos casos hay por cada 100.000 personas en vez de confiar en anécdotas. Segundo, expon tu memoria a contraejemplos deliberados. Si solo recuerdas accidentes, búscate estadísticas o relatos que muestren la distribución real. Tercero, desacopla emoción y probabilidad. Antes de decidir en caliente, tómate un paso atrás y revisa datos. Y cuarto, cuando escuches historias personales fuertes, piensa en el sesgo que las hace tan vívidas. La disponibilidad tiene una cara útil. En situaciones de emergencia rápida puede ser adaptativa usar lo que recuerdas con facilidad. Pero en sociedades complejas confiar solo en la memoria accesible produce políticas y miedos desproporcionados. Saber cuándo usas un atajo y cuándo necesitas números te hace menos manipulable y mejor tomador de decisiones. Al final es una lección práctica y humilde, tu mente favorece lo que brilla. Si quieres juzgar con más fidelidad, baja la intensidad de la noticia y sube la atención a los datos. Haz el esfuerzo de buscar la frecuencia real. No se trata de eliminar la emoción, sino de equilibrarla con hechos. Así tu intuición conservará su rapidez sin sacrificar la verdad. La regla pico final. Imagina 2 vacaciones. En la primera, todo transcurrió de manera agradable, tranquila, sin grandes sobresaltos. Pero el último día tuviste una fuerte discusión con tu pareja. En la segunda, la mayor parte del viaje estuvo lleno de inconvenientes, retrasos, calor, pequeños malentendidos. Sin embargo, en el último día viviste una cena mágica frente al mar. Curiosamente, cuando recuerdes ambos viajes dentro de unos meses, es probable que califiques la segunda experiencia como mejor. Eso ocurre porque tu memoria no evalúa las experiencias de forma lineal, minuto a minuto, sino que sigue lo que los psicólogos llaman la regla pico final. Esta regla, estudiada por Daniel Kahneman y Barbara Fredrickson en los años 90, señala que, al valorar una experiencia pasada, lo que más pesa en el recuerdo no es la duración total ni la suma de momentos buenos o malos, sino 2 puntos concretos: el pico emocional más intenso, ya sea placentero o doloroso, y el final. Todo lo demás se desdibuja en la memoria. Un experimento clásico ilustra el fenómeno. A pacientes sometidos a colonoscopias dolorosas se les pidió después evaluar la experiencia. Quienes habían tenido un procedimiento objetivamente más largo, pero que terminaba con unos minutos de menor dolor, recordaban la intervención como menos desagradable que quienes habían pasado menos tiempo, pero terminaron en un pico de sufrimiento. La memoria, de alguna forma, reescribe la experiencia en función de esos 2 momentos clave. Esto tiene aplicaciones sorprendentes. En medicina, por ejemplo, se ha planteado que alargar unos minutos un tratamiento doloroso con una fase final menos intensa podría mejorar la memoria global del paciente sobre la experiencia, aumentando la disposición a repetir procedimientos necesarios. En la industria turística y hotelera, los diseñadores de experiencias saben que el final de un viaje, el check-out en un hotel, la última comida, la despedida en el aeropuerto, puede determinar la evaluación total de las vacaciones. Lo mismo ocurre en espectáculos o restaurantes, un cierre cuidado deja huella más duradera que la calidad uniforme pero sin clímax. La regla pico final también nos ayuda a entender por qué ciertos recuerdos se convierten en emblemas de toda una etapa de la vida.
Quizás tuviste un año escolar bastante rutinario, pero si el día de la graduación fue particularmente emocionante, esa emoción colorea tu percepción de todo el año. Del mismo modo, una relación amorosa que termina de forma abrupta y dolorosa puede recordarse como negativa en conjunto, aunque haya tenido muchos momentos felices. Un aspecto intrigante es cómo esta regla revela la imperfección de nuestra memoria. Solemos creer que la mente funciona como una cámara de video que graba cada instante, pero en realidad opera como un editor que resume, simplifica y reordena. Esa edición automática puede jugar a nuestro favor, recordando un viaje como fantástico gracias a un final glorioso, o en contra, recordando una etapa como terrible por un final doloroso, aun si la mayor parte fue buena. Curiosamente, no somos conscientes de este sesgo cuando estamos tomando decisiones futuras. Si debemos elegir entre repetir la primera o la segunda de las vacaciones del ejemplo inicial, solemos fiarnos de la impresión global que nos dejó, en lugar de hacer un cálculo frío de los momentos agradables versus los desagradables. Esto conecta la psicología de la memoria con la psicología de la elección. Nuestras decisiones se basan en recuerdos editados, no en los hechos crudos. Algunos investigadores sugieren estrategias prácticas para jugar con esta regla. Si queremos que otros recuerden positivamente una experiencia que organizamos, una clase, un evento, una presentación, conviene pensar en dos cosas: ofrecer un momento pico memorable, puede ser un giro inesperado, un detalle especialmente cuidado, una emoción intensa, y asegurarnos de que el cierre sea agradable, claro y positivo. No importa tanto si durante el resto hubo altibajos, la memoria los difuminará. En el fondo, la regla pico final nos recuerda que la percepción de la realidad no es continua, sino narrativa. Recordamos historias más que cronologías, y esas historias se arman con clímax y desenlaces. Comprenderlo nos da dos poderes: ser más conscientes de cómo construimos nuestros recuerdos, y aprender a diseñar momentos significativos que marquen la diferencia en la memoria propia y ajena. La paradoja de la elección. Imagina que entras a una heladería y encuentras 3 sabores: chocolate, vainilla y frutilla. Tomas tu cono, lo disfrutas y probablemente sales contento. Ahora imagina otra heladería con 32 sabores distintos, desde mango maracuyá con chips de caramelo hasta té verde matcha con sésamo negro. Pasan los minutos y no logras decidir. Finalmente escoges uno, pero al probarlo sientes una ligera incomodidad: ¿habré elegido el mejor? Esa sensación extraña es la esencia de la paradoja de la elección. Cuando más opciones tenemos, no necesariamente somos más libres o más felices, a veces ocurre lo contrario. El psicólogo Barry Schwartz popularizó este concepto a comienzos de los 2000. Sus estudios mostraban que una sobrecarga de alternativas puede provocar parálisis decisoria, el famoso no sé qué elegir, mejor no elijo nada, y también insatisfacción posterior con la decisión tomada. En otras palabras, más no siempre es mejor. Un experimento clásico lo ilustra bien. En un supermercado se ofrecieron degustaciones de mermeladas. En un caso había 6 sabores disponibles, en otro, 24. Curiosamente, aunque más gente se detenía a mirar la mesa con 24 frascos, era mucho menos probable que compraran uno. En la mesa con 6 opciones, en cambio, la tasa de compra fue significativamente más alta. Demasiadas alternativas pueden generar confusión y cansancio mental. Este fenómeno no solo se ve en las compras cotidianas. En la vida moderna se manifiesta en ámbitos como la educación, demasiadas carreras posibles, el entretenimiento, plataformas con miles de películas, o incluso las relaciones, aplicaciones de citas con interminables perfiles para deslizar. En cada caso, la mente humana enfrenta un costo cognitivo. Evaluar tantas opciones requiere tiempo, energía y genera la sensación de que, elijas lo que elijas, quizá otra alternativa habría sido mejor. Ese malestar posterior se llama remordimiento de decisión. Tras elegir, seguimos comparando mentalmente nuestra elección con las descartadas. Si elegiste ver una película y no te encantó, piensas que deberías haber visto otra. Si eliges una carrera universitaria y atraviesas momentos difíciles, te preguntas si otra opción habría sido más fácil o divertida. En el fondo, la paradoja de la elección amplifica el miedo a perderse algo, lo que en inglés se conoce como FOMO, Fear of Missing Out. Hay también un matiz cultural interesante. En sociedades donde la libertad individual es altamente valorada, como en muchas occidentales, tendemos a pensar que más opciones equivalen a más control y más felicidad. Sin embargo, la investigación sugiere que hay un punto óptimo: necesitamos cierto rango de elección para sentir autonomía, pero cuando ese rango se vuelve inmenso, la libertad se convierte en carga.
En diseño de productos e interfaces, este hallazgo ha tenido aplicaciones prácticas. Muchas aplicaciones limitan las opciones iniciales para que el usuario no se abrume. Plataformas de streaming recomiendan contenidos en lugar de mostrar la biblioteca entera. Tiendas en línea sugieren filtros para reducir el universo de productos. Todas estas estrategias buscan protegernos de la sobrecarga de decisión. La paradoja de la elección también toca la política y la economía. Si los consumidores enfrentan mercados saturados de productos casi idénticos, puede que terminen menos satisfechos y menos dispuestos a comprar. De ahí que algunos especialistas sugieran regulaciones o estandarizaciones para simplificar elecciones que afectan la vida cotidiana, como planes de salud o sistemas de pensiones. En la vida personal, ser consciente de esta paradoja puede servirnos como antídoto. Una estrategia es autoimponerse límites, reducir deliberadamente el abanico de posibilidades. Otra es adoptar la mentalidad del satisfactor en vez del maximizador, en lugar de buscar la opción perfecta, aprender a conformarse con una elección suficientemente buena. Estudios muestran que los maximizadores suelen sentirse menos satisfechos incluso cuando logran buenas decisiones, porque siempre imaginan que pudo haber algo mejor. En resumen, la paradoja de la elección revela una verdad incómoda. Aunque nos gusta pensar que más libertad equivale a más felicidad, la mente humana tiene un límite para manejar opciones. A partir de cierto punto, más alternativas significan más dudas, más ansiedad y menos satisfacción. Y quizá, paradójicamente, el verdadero secreto de la libertad esté en simplificar y elegir menos. La ilusión de transparencia. Piensa en esa vez que estabas hablando en público, con la voz temblando y las manos sudorosas, convencido de que todos notaban tu nerviosismo. Sin embargo, al terminar, alguien te dijo, te escuchaste muy seguro. Esa discrepancia es un ejemplo perfecto de la ilusión de transparencia, la creencia de que nuestras emociones internas son mucho más evidentes para los demás de lo que realmente son. Los psicólogos Thomas Gelovich y colegas demostraron este fenómeno en una serie de experimentos a finales de los 90. En uno de ellos, pidieron a voluntarios dar un discurso breve frente a desconocidos. Los oradores sentían que su ansiedad era obvia y que todos podían verla, pero los observadores en realidad percibían mucho menos nerviosismo de lo que los oradores imaginaban. La mente, en su autoconciencia, tiende a sobreestimar cuán transparentes son nuestras emociones. Este sesgo tiene efectos poderosos en la vida cotidiana. En situaciones sociales, puede provocar ansiedad excesiva. Creemos que si nos sonrojamos, tartamudeamos o dudamos un segundo, todos lo notarán y nos juzgarán. En realidad, la mayoría de la gente está tan concentrada en sus propios pensamientos que apenas percibe esos detalles. La ilusión de transparencia no solo se limita al nerviosismo. También ocurre con la sinceridad. Imagina que cuentas una mentira blanca, decir que te gusta un regalo que en realidad no te agrada, y piensas, seguro se nota que no estoy siendo genuino. Lo curioso es que los demás suelen creerte mucho más de lo que esperas. Nuestro cerebro tiende a amplificar la visibilidad de nuestros estados internos. Un experimento especialmente curioso consistió en pedir a participantes que probaran una bebida desagradable, como un jugo con sabor amargo, y luego trataran de ocultar su reacción frente a un observador. Los voluntarios estaban convencidos de que su repulsión era obvia, pero los observadores no lograron detectarla con facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Una explicación es la asimetría de información. Nosotros tenemos acceso completo a nuestro mundo interno, sabemos lo nerviosos o incómodos que estamos, mientras que los demás solo reciben señales externas limitadas. Sin embargo, al no poder salir de nuestra cabeza, asumimos erróneamente que esos estados internos son tan visibles como los sentimos. Este sesgo también genera malentendidos en la comunicación interpersonal. Creemos que nuestros mensajes emocionales son claros, que alguien debería darse cuenta de que estamos molestos, tristes o incómodos, pero no siempre es así. La ilusión de transparencia nos lleva a sobreestimar cuán evidente es nuestra emoción sin necesidad de expresarla verbalmente. En la vida profesional, este fenómeno puede afectar presentaciones, entrevistas o negociaciones. Un candidato a un empleo puede estar convencido de que sus nervios lo delatan cuando el entrevistador apenas lo percibe. Un orador en una conferencia puede creer que su inseguridad es evidente cuando el público lo ve como alguien competente. Reconocer la ilusión de transparencia permite reducir la autocrítica y mejorar el desempeño. Hay incluso aplicaciones prácticas para el aprendizaje. En contextos educativos, se ha encontrado que los estudiantes subestiman cuánto deben verbalizar sus dudas. Creen que su confusión se nota y que el profesor debería detectarla, pero en realidad necesitan expresarla claramente para recibir ayuda. Saber que la ilusión de transparencia existe puede convertirse en un alivio. Significa que cuando sentimos que todo el mundo se da cuenta de nuestra incomodidad, probablemente estamos exagerando.
La mayoría de las veces, nuestros estados internos son mucho menos visibles de lo que imaginamos. En conclusión, la ilusión de transparencia nos recuerda algo esencial: no somos tan transparentes como pensamos. Los demás no leen nuestra mente ni perciben con tanta claridad nuestros miedos o emociones. Entender esto nos libera de una carga. Podemos equivocarnos, sentir nervios o incomodidad y aún así proyectar seguridad sin darnos cuenta. Y esa pequeña desconexión entre lo que sentimos y lo que los demás perciben es, en el fondo, una oportunidad para ganar confianza. Implantación de falsos recuerdos: el caso del niño perdido en el centro comercial. Imagina que alguien cercano, con voz confiada, comienza a contarte un episodio de tu infancia, que una vez te perdiste en un centro comercial cuando tenías 5 años. Te describe cómo llorabas, cómo un extraño amable te consoló y cómo finalmente tus padres te encontraron. Al principio dudas, no recuerdas nada, pero mientras escuchas, poco a poco tu mente empieza a llenar huecos. Tal vez recuerdas la sensación de miedo, la ropa que llevabas puesta, incluso la expresión del desconocido. Pasan los días, y de pronto sientes que ese recuerdo es tuyo. Estás convencido de que lo viviste. El problema es que nunca ocurrió. Este es el núcleo de uno de los experimentos más célebres en psicología de la memoria, el estudio del Lost in the Mall, perdido en el centro comercial, llevado a cabo por la psicóloga Elizabeth Loftus y su colega Jacqueline Peckrell en 1995. En él, se demostró que la mente humana es capaz de construir recuerdos completos y detallados a partir de sugerencias externas, incluso de eventos que jamás sucedieron. El procedimiento fue simple pero impactante. Se pidió a familiares de los participantes que proporcionaran relatos de episodios reales de la infancia de la persona, pero entre ellos se introdujo uno falso, que el niño se había perdido en un centro comercial. Luego, los investigadores presentaron los recuerdos a los participantes y les pidieron que los recordaran. Sorprendentemente, alrededor de una cuarta parte de los sujetos recordó el evento falso, añadiendo detalles como quién los ayudó, cómo se sintieron y qué sucedió después. Este hallazgo puso en jaque nuestra confianza en la memoria autobiográfica. Solemos pensar en nuestros recuerdos como grabaciones fieles de la realidad, pero la ciencia muestra que son más bien reconstrucciones que pueden alterarse, mezclarse o incluso inventarse bajo ciertas condiciones. La implantación de falsos recuerdos tiene implicaciones profundas en muchos ámbitos. En el sistema legal, por ejemplo, la investigación de Loftus cuestionó la fiabilidad de los testimonios oculares. Una persona puede estar absolutamente convencida de haber visto a un culpable, pero esa seguridad no garantiza que lo recuerde con exactitud. Numerosos casos judiciales han demostrado condenas erróneas basadas en recuerdos distorsionados. También en la terapia psicológica surgió un debate intenso. Durante los años 80 y 90, algunas prácticas terapéuticas buscaban recuperar recuerdos reprimidos de abusos infantiles mediante sugestión, hipnosis o visualizaciones guiadas. El problema es que estos métodos podían, sin quererlo, implantar recuerdos falsos, llevando a personas a creer que habían vivido traumas que nunca ocurrieron. El daño emocional y social derivado de estas falsas memorias fue enorme y generó un movimiento de cautela en la comunidad clínica. ¿Cómo es posible que la mente acepte un recuerdo falso? Parte de la explicación radica en la forma en que funciona la memoria. No es un archivo fijo, sino un proceso reconstructivo. Cuando evocamos un recuerdo, el cerebro rellena vacíos con inferencias, asociaciones y elementos sugeridos. Si la sugerencia proviene de una fuente confiable, un familiar, un terapeuta, un investigador, y encaja de forma plausible en nuestra biografía, es más fácil que se convierta en una realidad para nosotros. Un detalle fascinante es que estos falsos recuerdos pueden provocar respuestas emocionales auténticas. Una persona puede llorar al recordar un evento que nunca existió, sentir ansiedad al pensar en él o incluso modificar su conducta futura para evitar que vuelva a pasar. La emoción, en estos casos, no diferencia entre lo real y lo inventado. No obstante, la maleabilidad de la memoria no es del todo negativa. Investigaciones recientes han explorado cómo la implantación de recuerdos positivos falsos, por ejemplo, sugerir que alguien disfrutó de comer vegetales de niño, puede influir en conductas más saludables en el presente. Es un recordatorio de que, aunque peligrosa en ciertos contextos, la plasticidad de la memoria también abre puertas a usos constructivos. En conclusión, la historia del niño perdido en el centro comercial no solo revela lo fácil que es convencer a la mente de experiencias inexistentes, sino que nos enfrenta a una verdad inquietante: nuestra memoria no es un espejo de la realidad, sino una narrativa en constante reescritura. Y si bien esto nos hace vulnerables al error, también explica la riqueza y flexibilidad de nuestra vida mental. Percepción del riesgo y heurística afectiva. Imagina que vas a subirte a un avión. Justo antes de abordar, lees una noticia sobre un accidente aéreo reciente.
Aunque sabes que volar es estadísticamente uno de los medios de transporte más seguros, tu corazón late con fuerza, las manos sudan y la idea de subirte al avión parece de pronto arriesgadísima. Ahora piensa en otra situación, vas en tu auto, escuchando música, relajado, sin pensar demasiado en que el automóvil es, objetivamente, mucho más peligroso que un avión. Esa contradicción entre lo que sabemos racionalmente y lo que sentimos emocionalmente está en el centro de la llamada heurística afectiva. Este concepto, propuesto por psicólogos como Paul Slovic, explica que nuestras decisiones frente al riesgo no se guían únicamente por cálculos lógicos, sino de manera muy poderosa por las emociones inmediatas que nos provoca una situación o una imagen. En otras palabras, cuando evaluamos un riesgo, lo hacemos con el estómago tanto como con la cabeza. Y muchas veces, lo que sentimos distorsiona la realidad objetiva. Un ejemplo claro está en la percepción del riesgo nuclear frente al riesgo médico. Las encuestas muestran que la mayoría de las personas perciben la energía nuclear como extremadamente peligrosa, asociada a catástrofes y radiación mortal. Sin embargo, suelen subestimar riesgos médicos mucho más frecuentes, como complicaciones por tratamientos rutinarios o efectos secundarios de medicamentos. ¿Por qué? Porque lo nuclear despierta emociones intensas, miedo, imágenes de Chernóbil o Fukushima, mientras que lo médico se percibe como cotidiano, cercano y, por lo tanto, menos amenazante. Otro caso famoso fue el de las vacunas y el autismo. A pesar de la abrumadora evidencia científica que demostró que no existía relación causal, el miedo generado por un estudio falso y por imágenes emocionales de niños con dificultades llevó a muchos padres a rechazar la vacunación. Aquí la heurística afectiva mostró cómo una emoción intensa puede eclipsar cifras y datos sólidos, con consecuencias reales para la salud pública. La heurística afectiva también explica por qué a menudo subestimamos riesgos cotidianos. Conducir rápido en la carretera mientras escuchamos música, usar el celular al cruzar la calle o comer alimentos poco saludables no nos genera un miedo inmediato. Son riesgos sin un rostro emocional fuerte. Pero al mismo tiempo, nos aterran tiburones, rayos o accidentes aéreos, aunque la probabilidad real de sufrirlos sea ínfima en comparación. Este sesgo no solo afecta decisiones personales, también influye en la política y los medios de comunicación. Un accidente aéreo, un ataque terrorista o una catástrofe natural reciben gran cobertura mediática porque generan imágenes intensas y memorables. Eso hace que la población exija acciones urgentes frente a estos riesgos, mientras que problemas como la contaminación del aire o la mala alimentación, que matan a millones de personas cada año, reciben menos atención y menos presión política, porque no provocan la misma reacción emocional inmediata. La heurística afectiva nos recuerda, además, que el lenguaje importa. Un mismo dato puede generar reacciones muy distintas dependiendo de cómo se presenta. Por ejemplo, decir que una cirugía tiene un 90% de éxito genera confianza, mientras que afirmar que tiene un 10% de fracaso provoca miedo, aunque ambos números describen exactamente lo mismo. Las emociones que despierta la forma del mensaje moldean la decisión. Pero no todo es negativo. Este mecanismo también puede ser útil en la comunicación de riesgo. Los expertos en salud pública han aprendido que no basta con mostrar estadísticas, es necesario conectar con las emociones de la gente. Mostrar historias personales, testimonios o imágenes concretas puede motivar conductas más seguras. En campañas contra el tabaco, por ejemplo, un número frío como el tabaquismo mata a 8 millones de personas al año puede ser poco persuasivo. En cambio, mostrar la historia de una persona real afectada por cáncer de pulmón puede generar un cambio de conducta inmediato. En el fondo, la heurística afectiva es un recordatorio de que somos seres emocionales antes que racionales. Nuestro cerebro evolucionó para reaccionar con rapidez ante peligros inmediatos, un depredador, una tormenta, una amenaza visible, no para calcular probabilidades abstractas. Por eso seguimos sintiendo más miedo al avión que al auto, aunque las cifras digan lo contrario. La clave no está en eliminar las emociones de nuestras decisiones, eso sería imposible y poco humano, sino en reconocer cuando nos están guiando de manera desproporcionada. La próxima vez que algo te parezca peligrosísimo, pregúntate, ¿es realmente un riesgo elevado, o es solo que la emoción me está gritando más fuerte que los números? Polarización grupal. Imagina una conversación entre amigos sobre un tema controvertido, por ejemplo, si es mejor vivir en la ciudad o en el campo. Al principio, cada uno tiene su opinión, algunas más conservadoras, otras más arriesgadas. Después de una hora de debate, algo curioso ocurre, el grupo, como conjunto, termina tomando una posición mucho más extrema que la media inicial de todos. Los que eran moderados ahora se inclinan hacia un extremo, los más cautelosos se vuelven aún más conservadores. Esto no es casualidad, se trata de la polarización grupal. La polarización grupal se diferencia del conocido groupthink. En este último, el grupo busca consenso y evita conflictos, a veces suprimiendo opiniones discrepantes. La polarización, en cambio,
No se trata de conformidad silenciosa, las decisiones se mueven hacia extremos, ya sea más arriesgados o más conservadores, tras una interacción grupal intensa. La dinámica combina dos mecanismos poderosos, persuasión informativa y deseo de validación social. La persuasión informativa funciona así: escuchas argumentos de otros que apoyan tu inclinación inicial. Cada justificación refuerza tu opinión y te hace sentir más seguro de tu postura. Lo que antes era un quizá ahora se transforma en un definitivamente. Además, el deseo de validación social hace que busquemos aprobación. Cuanto más extremas son nuestras posturas alineadas con el grupo, más reconocidos nos sentimos dentro de él. Los estudios clásicos de Sergio Moscovici y Marisa Saballoni en los años 60 ilustran este fenómeno. Pidieron a grupos de estudiantes evaluar políticas después de discutirlas. Los resultados mostraron que las discusiones hicieron que los grupos que inicialmente eran ligeramente partidarios de una postura se volvieran mucho más firmes y radicales en su evaluación. En otras palabras, la interacción grupal amplificó las tendencias existentes. Este efecto se observa en política, redes sociales, jurados y organizaciones. En redes sociales, los algoritmos que muestran contenido similar al que ya nos gusta funcionan como catalizadores. Interactuar con personas que comparten nuestras ideas intensifica la polarización. En política, un grupo de debate sobre un tema controvertido puede terminar adoptando posturas mucho más extremas de lo que cualquiera de sus miembros habría hecho individualmente. Incluso en jurados, se han documentado cambios de postura después de la deliberación. Un miembro inicialmente indeciso puede ser persuadido por la argumentación de otros, y el grupo final puede emitir un veredicto más severo o indulgente que la inclinación promedio inicial. Esto demuestra cómo la dinámica social puede amplificar los juicios individuales. Un factor interesante es que la polarización no solo refuerza opiniones, sino que también puede distorsionar la percepción del riesgo. Por ejemplo, un grupo de inversores discutiendo un proyecto puede sobreestimar las oportunidades de éxito, arriesgando más dinero del que cualquier miembro tomaría individualmente. O, al contrario, puede exagerar los peligros y rechazar inversiones sensatas. La emoción colectiva y la presión del grupo funcionan como amplificadores de nuestras tendencias iniciales. Algunas estrategias ayudan a mitigar la polarización grupal. Una es fomentar la diversidad de opiniones y garantizar que los miembros expresen desacuerdos sin miedo a represalias. Otra es asignar un abogado del diablo que explore argumentos opuestos. También puede ser útil recopilar opiniones individuales primero, antes de la discusión grupal, para que la decisión no dependa únicamente de la dinámica social. En la vida cotidiana, la polarización grupal nos enseña que las decisiones colectivas no siempre reflejan la suma de pensamientos individuales. La interacción social puede empujarlas hacia extremos que ninguno habría elegido por sí solo. Entender esto nos permite ser más conscientes al debatir, negociar o incluso al navegar en redes sociales. No todo el consenso aparente es señal de verdad, y no todo acuerdo grupal refleja objetividad. Síndrome de vibración fantasma. Hasta el 89% de ciertos grupos como estudiantes ha sentido alguna vez una vibración fantasma en el bolsillo aunque el teléfono no estaba sonando. Sientes un zumbido leve. Instinto. Manos al bolsillo. Nada. Es ese ruido íntimo que aparece sin aviso. A veces ocurre una vez y te parece raro. Otras veces ocurre con tanta frecuencia que hasta te preocupa. No es alucinación psicótica. Es una sensación táctil errónea que tu cuerpo y tu atención construyen por costumbre y expectativa. Piensa en ello como el eco de una rutina. Llevas años acostumbrado a que el móvil marque encuentros importantes. Con el tiempo, tu cuerpo aprende a esperar señales. Esa expectativa es una semilla. Cuando el ambiente le da un empujón, un roce de la tela, el movimiento de alguien a tu lado, un ruido bajo, tu cerebro rellena el resto y dice, vibró. No siempre hace falta que algo físico sea idéntico a la vibración real. Tus sensores táctiles pueden confundirse con la textura de la ropa o con el roce de las llaves. Ese pequeño malentendido se interpreta como aviso. Hay varios factores que aumentan la probabilidad de que te pase. Uno fuerte es la dependencia o la expectativa emocional de recibir mensajes. Si esperas una llamada importante o si tu relación con el teléfono es ansiosa, las vibraciones fantasmas son más comunes. Estudios hallan relación entre la ansiedad por el teléfono y la frecuencia de estas sensaciones. Otro factor es la mera exposición. Llevar el teléfono en el mismo sitio todo el tiempo aumenta la costumbre corporal y por tanto la confusión sensorial. Para ponerlo simple, tu sistema perceptivo hace predicciones y a veces acierta. Cuando falla, no es un fallo dramático, es un atajo del cerebro. La mayoría de las veces no resulta molesto. Para muchas personas es una curiosidad. Para otras puede ser irritante o aumentar la sensación de estar siempre conectado y vigilado.
En casos vinculados a estrés crónico o ansiedad elevada puede contribuir a fatiga mental. Por eso no conviene descartarlo si te genera malestar persistente. Si quieres reducir la frecuencia, hay soluciones prácticas y sencillas que funcionan. Cambiar el lugar donde llevas el teléfono. Apagar la vibración o usar modos silenciosos. Reducir notificaciones innecesarias. Poner el móvil en otra habitación durante ciertos momentos del día para romper la expectativa. Cada una de estas medidas altera el aprendizaje corporal que alimenta la vibración fantasma. Son intervenciones humildes pero efectivas. También puedes trabajar en la relación emocional con el dispositivo. Practicar pausas digitales. Hacer revisiones de mensajes en momentos concretos y no reaccionar a cada alerta. Mindfulness breve ayuda. Cuando percibas la vibración, detente, respira y comprueba sin agitarte si realmente ocurrió. Con el tiempo esa pausa reduce la urgencia automática y debilita la costumbre que alimenta la sensación. Un dato útil si te preocupa la salud mental es que la evidencia muestra que esto no suele ser señal de un trastorno psicótico. La investigación lo describe como una percepción errónea táctil común en usuarios intensivos de teléfono. Aún así, si la experiencia viene con insomnio, ataques de pánico o afecta tu capacidad para funcionar, hablar con un profesional es una buena idea. La vibración fantasma rara vez es peligrosa por sí misma, pero sí puede ser un indicador de niveles de estrés o ansiedad que merecen atención. Hay curiosidades que te gustará saber. La prevalencia varía mucho según el estudio y la población. En prácticas médicas intensivas y entre pasantes, por ejemplo, el fenómeno aumenta cuando la carga laboral y la expectativa de comunicación crecen. En otras palabras, el contexto importa. Y la investigación todavía trata de entender con precisión los mecanismos neuronales detrás del fenómeno. Los hallazgos actuales apuntan a aprendizaje, atención y sensibilidad táctil, no a un fallo sensorial primario. Si cuidas tu tiempo y tus hábitos digitales, probablemente la vibración fantasma se hará menos frecuente. Si no te molesta, no hace falta terapia. Si te abruma, pequeñas medidas de higiene digital y apoyo para manejar la ansiedad suelen bastar. Recuerda, tu cuerpo no te engaña por maldad. A veces responde a lo que más esperas. Cambiar esa expectativa cambia la experiencia.